Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Josué Arnoldo Cuja Jerónimo. En esta ocasión voy a hacer la guía clase virtual número 3 del curso de análisis de sistemas número 2 con mi instructora Dayanira López. En esta ocasión nos pide la guía de clase virtual número 3 crear una aplicación con las siguientes opciones de create, read, update, delete, que básicamente sería un CRUD en Visual Basic 2015 y con una conexión de base de datos en SQL Server 2014. Primero que nada voy a dar a conocer la función del software. Tenemos las partes de registrar, modificar, eliminar datos y de realizar un nuevo dato. Nos pide un código, nombre, dirección, fecha de ingreso, fecha de término y el área de trabajo. Por último, un reporte en donde vamos a poder visualizar los reportes por medio de un report view. Y también tenemos aquí un data view que nos dará la visualización de los datos que se agregaron en ese proceso. El código lo vamos a generar automáticamente por medio de una función de SQL. Y bueno, el sistema funciona de esta forma. En este caso voy a poner Pablo Ismael Gómez Pérez. La dirección voy a poner Misco, Guatemala, etcétera. El área de trabajo que es la fecha de ingreso que se contrató fue el 1 de febrero de 2021 y la fecha que va a terminar de trabajar va a ser el 1 de agosto de 2021. Voy a trabajar en el área número 2. Vamos a registrar y como pueden ver nos va a salir un mensaje que dice se registró el usuario Pablo Ismael Gómez Pérez. Como pueden ver, automáticamente nosotros no ingresamos ningún código porque se genera automáticamente. Tenemos Pablo Ismael, que va a ser nuestro usuario 5005 E005. También vamos a poder modificar sus datos. En este caso él vive en Misco, Guatemala, pero no especificamos en qué parte. Él vive en Belén. Entonces les vamos a dar, y su apellido no era Gómez, era González, como por ejemplo. No sé, le vamos a poner Jerónimo, ejemplo. Vamos a modificar y como pueden ver se modificaron los datos del usuario 0E005, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver nuestro reporte en este botón. Y como pueden ver, aquí tenemos visualizados los datos que ingresamos anteriormente, los datos de mi base de datos SQL Server, valga la redundancia. Estos son los datos que tenemos actualmente. Podemos mandar a imprimir y podemos mandar a exportar nuestros datos por medio de Excel, PDF, Word, etcétera. Y bueno, regresamos y así es la función de este proyecto. También podemos eliminar los datos. En este caso yo no quiero al 05, lo elimino y se me eliminaron los datos por medio del código. Bueno, ya de haber tenido esta idea de cómo funciona el programa, me voy a centrar a la base fundamental, se podría decir así, a mi base de datos, que por medio de esto me permitió crear el CRUD en Visual Studio 2015, ¿no? Bueno, pasamos a la parte de SQL. Tenemos aquí nuestra, voy a ver si está grabando. Sí, tengo aquí mi código Create Database Consultas, que en este caso lo que estoy haciendo es crear mi nueva base de datos llamada consultas. Después usamos la función use y consultas, que me va a permitir conectarme a la base de datos o básicamente usarla después de haberla creado. Seguidamente creamos una tabla llamada empleados que va a tener 6 registros. Tenemos code-emp, que sería el código del empleado de tipo chart, que se van a poder almacenar en él 5 valores o 5 espacios de tipo numérico. También numérico y de letra, ¿no? Que va a ser nuestra llave primaria, que va a tener el valor not null. Seguidamente tengo usr-nom, que va a ser el nombre del usuario de tipo varchar, y se van a poder almacenar en él 50 valores.
Siguiente tenemos USR-dirección, que va a ser la dirección del usuario, que va a ser de tipo varchar, de tipo de variable varchar, que se va a poner a almacenar en el 50 valores. También tengo fecha-ing, que va a ser la fecha de ingreso, que va a ser de tipo dato, date o date. La fecha -term, que va a ser la fecha de salida o la fecha que terminó de trabajar, de tipo date. Por último tengo AR-trabajo, que va a ser igual al área de trabajo de tipo chart y se va a poder almacenar en él un valor. Bueno, después de haber creado mi tabla de empleados, en SQL voy a crear mis procesos. En este caso yo lo hice así. Voy a crear el proceso listar, como me va a permitir ver los datos en el DataView. El proceso de registrar datos, que me va a permitir darle la función al botón nuevo o al botón crear datos o usuario. El proceso de eliminar datos, que me va a servir en el botón delete, ¿no? O borrar datos por medio de este proceso, y también el proceso de modificar datos, que serían de actualizar o algo así. Y por último inserto los datos y etcétera, pero lo voy a explicar más detenidamente. Bueno, en el proceso de listar, esto nos va a funcionar nos va a permitir mostrar los datos de los empleados en el DataView. Sería en esta cosa, en el DataView. Tengo un proceso, proceso llamado pb-listar, va a ser igual a select from empleados, que la función listar va a seleccionar los datos. Esto es lo que estoy haciendo acá, pero yo lo voy a mandar a realizar en Visual Studio, en Visual Basic, perdón. Tengo el proceso registrar, create prod pb-nuevo, que esto lo voy a mandar a llamar en Visual Studio también, pero lo estoy generando acá en SQL Server. Tengo mis parámetros: @nombre de tipo varchar 50, @dirección varchar 50, fecha ing de tipo date, fecha tre o ter de tipo date, y el área de tipo chart, que se va a poder almacenar en él un valor. ¿Qué voy a hacer acá? Si se pueden ver, si se puede notar, en la parte de código tengo E00 y automáticamente el último dígito se me va a incrementar. O sea, si acá tengo E004, en el siguiente va a ser E005. Así. Bueno, esto lo voy a hacer acá por medio de código. Entonces, declaro mi código nuevo que creé anteriormente. Código nuevo. Bueno, mando a llamar a declaro un @código nuevo, que va a ser de tipo varchar 5. Selecciono código nuevo, esto va a ser igual a select max code empleado, como me registro anteriormente en la base de datos, mi tabla de empleados de from empleados, ¿no? Set @código nuevo va a ser igual a más write 00 más ltrim, write is null, @código 004 más 14. Eso quiere decir que después del E004 se me va a incrementar un valor a cada dato que yo registre por medio del código. Eso es lo que quiere decir esta parte. Por último, insert into empleados values. Los datos ingresados se van a evaluar por medio del @código, @nombre, @dirección, @fecha ing, fecha ter y @área. Esto en el proceso de registrar datos. En el proceso de eliminar datos es totalmente algo muy fácil, ¿no? Create procedimiento o prod pb-eliminar @código chart 5. Después de haber creado mi valor, mi registro, o como lo queramos ver, lo vamos a seleccionar delete from empleados, where código empleado va a ser igual a @código. Eso quiere decir, en esta parte yo creé mi código de tipo chart. Mando a llamar la función delete from de la tabla empleados, where del registro código, y va a ser igual a código. No, esto va a ser el proceso de eliminar datos por medio del código. Por medio del código de este parámetro y por medio del código del registro de la tabla de la tabla de empleados. Por último tengo mi proceso de modificar datos,
que en este caso estoy creando create proc pb modificar, mis parámetros código, nombre, dirección, etcétera, lo que ya conocemos. Update, esto quiere decir modificar. De la tabla de empleados voy a seleccionar usr nombre de mi tabla. Esto va a ser igual a nombre de mi proceso. USR dirección de mi tabla igual a dirección de mi proceso. Fecha de ingreso de mi tabla va a ser igual a @ing de mi proceso. Fecha ter de mi tabla y va a ser igual a fecha ter de mi proceso. AR-trabajo de mi tabla empleados va a ser igual a @área de mi proceso modificar. Por último, where código empleado va a ser igual a código de mi proceso modificar datos. ¿De acuerdo? Esto es lo único que se hace en el proceso modificar datos. Por último, inserto los datos de mi tabla de empleado. Valúes E-001, Josué Arnoldo Cuja Jerónimo, la Brigada Misco Guatemala. Fecha de ingreso 2021 de febrero 2, 2021 de enero, febrero, marzo, junio, de 10 de junio. Y número 2, inserté mis datos de mi tabla de empleados. Como pueden ver, aquí en SQL solo ingresé un dato. Los siguientes 3 datos los ingresé en mi proyecto. Y por último tengo mi execute pb listar. ¿De acuerdo? Mando a llamar y aquí están el listado de mi proceso de SQL. Entonces acá básicamente fueron los pasos que me permitieron crear las funciones en SQL Server. Y poderlos llamar en Visual Basic. Voy a dar un pequeño ejemplo nada más. Yo sé que no es necesario, pero voy a dar un ejemplo. En el botón registrar datos tengo por medio de mi función obj, que anteriormente yo la creé en una clase, mandé a llamar mi función insertar mi textbox nombre .text, o sea, los datos que se ingresen en estos textbox y los datos que se ingresen en el data timer Victor 1, que son los que me permiten registrar los datos de las fechas y todo esto. Se me muestren en el data view source, igual en el proceso de listar empleados, que fue el proceso que yo creé en SQL Server, el que está en esta parte, registrar datos. Yo mandé a llamar mi función, la creé en mi clase de Visual Basic, y por último mandé a limpiar mis datos que tengo en los textbox, y cuando esto se muestre, se almacenen los datos, que me den un mensaje de se registró el usuario con el text de nombre, o sea, con el textbox del nombre. O sea, aquí me va a concatenar los datos. Y si no se cumple esta función, pues error 402, error al insertar datos. Y así funciona. De modificar, mando a llamar mi función modificar los datos de mis textbox, que se guarden en el data view. Mando a llamar mi función de listar empleados, que sería lo que tengo acá en SQL. Y por último, que se me limpien los datos y que se me modifique, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, yo creo que con esto es suficiente. Espero que se haya entendido el video. Mi nombre es Josué Cuja y nos vemos en la próxima con un video nuevo.